Buenas tardes, chicos. Un gusto saludarlos por este medio. Yo soy el licenciado en Administración de Empresas, Jaime Smith Reynoso. Y bueno, el tema de nuestra clase de hoy es la matriz FODA y su utilidad en el diagnóstico organizacional. Vamos a ver, primero que nada, ¿qué es el diagnóstico organizacional? Entendamos primero a una organización como un ente social que está encaminado al trabajo de distintas personas para el alcance de los objetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que la organización va a ser la manera en la que un grupo de personas van a adquirir una identidad única y va a estar enfocada al trabajo para alcanzar objetivos. Ahora bien, si decimos que esta organización es una unidad, vamos a entender también que va a tener un ciclo de vida, ¿de acuerdo? Durante este ciclo de vida podemos decir que una organización nace cuando dos o más personas entran a ella y la forman. Se va desarrollando y va creciendo conforme más personas se incorporan, ya sean inversionistas o ya sean trabajadores, ¿de acuerdo? Ahora bien, como cualquier ente vivo, también va a poseer una especie de estado de salud. Entendamos esto como que la organización va a estar funcionando de manera adecuada o inadecuada a lo largo de su ciclo de vida. Y el diagnóstico organizacional va a ser eso, la revisión de su estado actual. Como podemos ver aquí, nuestro concepto de diagnóstico organizacional nos dice que va a ser un proceso analítico por medio del cual vamos a identificar la situación real de la organización. Vamos a identificar la manera en la que la organización está viviendo. Llamémoslo su estado de salud. Imaginemos un escenario en el que un médico recibe a un paciente. El médico en este caso va a ser el administrador que va a aplicar el diagnóstico organizacional y el paciente va a ser una empresa o una organización que está buscando que le digan cómo está, ¿de acuerdo? El proceso analítico va a ser igual que el médico que nos va a agarrar y va a decir, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu temperatura? ¿Cómo está tu vista? ¿Cómo está tu garganta? Muévete, haz las cosas como normalmente las haces. El doctor, el médico en este caso, determina si el estado de salud de la persona está bien. Ahora, en nuestro caso, en el diagnóstico organizacional, nosotros vamos a revisar los procesos, vamos a revisar las áreas funcionales de la empresa y todo lo que sucede ahí dentro para ver si está funcionando de la manera correcta o si hay algo que nosotros consideremos como un problema que vaya a afectar a la organización. Imaginemos, por ejemplo, que llega un gerente y nos pide que hagamos una revisión porque ha habido problemas en su inventario. Y ellos suponen que si ha habido desapariciones de inventario, lo que está ocurriendo es que alguien lo está robando. Sin embargo, al nosotros meternos al área de logística para revisar qué es lo que está pasando con el inventario, nos damos cuenta que en la base de datos del programa hay unos números mal capturados y esos números mal capturados son los que van arrastrando un problema. Nosotros hemos detectado ese problema y vemos que no era culpa de un empleado, sino había sido un error en la programación de la base de datos. Por lo tanto, se da la solución al problema. Por eso podemos decir nosotros que el objetivo del diagnóstico organizacional es detectar y solucionar los problemas que se están presentando en una organización. Volvamos al ejemplo del médico. Yo no voy al médico cuando me siento completamente bien. Voy al médico cuando tengo malestar en la garganta, cuando me duele alguna parte del cuerpo, cuando no considero que estoy bien. ¿Qué creen? Que con las empresas pasa exactamente lo mismo. Las empresas van a recibir un diagnóstico organizacional cuando sienten que algo está mal con ellas.
Y esto le va a permitir a las empresas que se desarrollen estrategias que optimicen los recursos de la organización, que se trabaje de la mejor manera. Ahora bien, vamos a ver algunas de las ventajas del diagnóstico organizacional. La primera de ellas es que nos dice que la gente se va a comprometer con las soluciones. Si nosotros sabemos el problema y sobre todo los involucrados en nuestra empresa saben el problema que se está atravesando, se va a generar un compromiso porque van a tener las herramientas para atacar el problema de raíz. Yéndonos con este principio de que van a tener las herramientas, estas van a estar por la segunda ventaja, que le va a dar una estructura lógica a nuestra problemática. Va a permitir que yo sepa qué pasos hay que seguir con la problemática, que yo sepa qué la originó y qué consecuencias puede tener en caso de no ser arreglada. Por esto decimos que es la manera más eficiente para manejar recursos, cumplir y encarar problemas. ¿Por qué? Porque nos permite detectar la raíz del problema. Con esto, podemos nosotros asignar prioridades a la solución de estos problemas. Vamos nosotros a poder ver de qué magnitud es cada problema y cuál podemos, o más bien cuál debemos de solucionar primero. Y la última ventaja es que nos va a proporcionar datos para una planeación. Mientras tanto, las desventajas entran en el índole primero de que no todas las organizaciones van a estar listas para un cambio. Muchas veces el problema viene de la raíz y muchas veces, aunque uno quiera solucionarlo, no se puede porque la propia empresa no tiene los medios para hacerlo. Con esta idea, decimos que otra desventaja es que se requiere una estructura formal para un correcto diagnóstico. Es decir, que si nosotros no conocemos cómo está conformada la empresa, cuáles son sus elementos, jamás vamos a poder realizar un diagnóstico organizacional óptimo. ¿Por qué? Porque no podemos determinar el lugar de la empresa donde radica el problema. Y por último, esto puede provocar conflictos entre los miembros de una organización. Imaginemos que nosotros detectamos un problema en el ámbito financiero y resulta ser que ese problema ya era conocido por una de las partes porque él era el que lo estaba causando. Y ahora nosotros ponemos a enfrentar a los directivos o a los miembros de esta organización con el dilema de qué vamos a hacer con esta persona que está dañando a la empresa. Recordemos que esto del diagnóstico organizacional va a ser un poco invasivo para las empresas y para las personas que tienen interés dentro de ellas. Ahora bien, nosotros tenemos una herramienta muy simple que podemos utilizar para identificar los elementos de una empresa, los elementos clave que podemos utilizar para nuestro diagnóstico organizacional. Esta es la matriz FODA, es una herramienta que nos va a permitir dividir a la empresa o dividir los aspectos claves de la empresa en fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, aspectos positivos, negativos, mientras que se juntan con aspectos internos y aspectos externos. Empecemos con las fortalezas. Las fortalezas podemos decir que son los elementos positivos que nos van a diferenciar de las otras organizaciones, cosas que nosotros vamos a tener que nos van a beneficiar y que otras organizaciones no poseen. Aterrizamos esto con tres preguntas. ¿Qué ventajas se tienen? ¿Qué sabemos hacer mejor? ¿Y cuáles son nuestros recursos únicos? Imaginemos dos empresas refresqueras. Una de ellas, en la que participamos nosotros, posee la marca más vendida, la más aceptada en la parte cultural de la población. Decimos que esa es una ventaja,
porque las personas, por el simple hecho de lo que se viene arrastrando de la cultura, van a elegir esa marca contra la otra. ¿Qué es lo que nos hace mejor? ¿Qué pasa si nosotros tenemos esa marca de refresco como exclusiva, como la mejor del mercado, debido a su sabor? Ese sabor característico, esa receta que poseemos nosotros, es lo que va a hacer mejor a nuestro producto que al de la competencia. ¿Cuáles son nuestros recursos únicos? Ah, bueno, pues es que, ¿qué crees? Que nosotros tenemos en la receta secreta un recurso, un ingrediente que es lo que le da la magia. Vamos a ver ahora las oportunidades. Las oportunidades van a ser factores externos positivos que se van a poder aprovechar para nuestro beneficio. ¿Qué quiere decir? Aquellas cosas que están pasando fuera de nuestra empresa, que nosotros vamos a poder estirar el brazo, agarrarla y adoptarlo como nuestro. Y que nos van a traer un beneficio en algún momento. Hablamos de nuevas tecnologías, hablamos del debilitamiento de competidores cuando una empresa se va a la quiebra y dice, me fui a la quiebra. ¿Quién se va a quedar con mi mercado, con mis clientes? Yo llego y puedo buscar la manera de traer a los clientes de la empresa que está perdiendo. Y obviamente nuestra posición estratégica. ¿Cómo van nuestras estrategias contra las del resto de los demás? El tercer aspecto de esto son las debilidades. Aquí empezamos a hablar de aspectos negativos. Las fortalezas y las oportunidades eran los aspectos bonitos, los aspectos positivos de esto, mientras que las debilidades son aquellos elementos internos que nos van a formar barreras a la hora de ejercer el trabajo. Lo aterrizamos para más claridad con las tres preguntas. ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué se debe evitar? ¿Y qué percibo como una debilidad? Imaginemos, con el mismo caso de la empresa refresquera, que uno de mis productos en los que yo estoy invirtiendo mucho dinero no está vendiendo absolutamente nada. Tengo dos opciones. La primera, mejorar el producto para que tenga mayor atracción con el cliente. O la segunda, eliminar ese producto. Pero antes de empezar a ver esos dos aspectos, yo tengo que identificar si ese producto era mi debilidad, si ese producto me está provocando pérdidas o me está provocando un gasto excesivo de recursos. Ahora, por último tenemos las amenazas. Las amenazas van a seguir siendo elementos negativos del ambiente externo. Decimos que son riesgos externos que pueden afectar a nuestra organización. Son riesgos que nos pueden dañar. Hablamos de dos tipos de cosas, cambios en el entorno y riesgos físicos. Imaginemos que nosotros seguimos con nuestra empresa refresquera, pero de repente, en nuestro entorno cultural, la gente entra en una etapa de cuidar su salud. Y la gente dice, ya no vamos a consumir más refrescos, ya no vamos a consumir más bebidas azucaradas porque hacen daño a nuestro organismo. Y toda la comunidad a la que tú le vendes adopta esa misma idea. Por influencia de lo que ustedes quieran, internet, medios, lo que quieran. Y eso empieza a afectarnos en qué? En que si se adopta esa política por parte de la comunidad, por parte de la cultura, vamos a perder nosotros ventas. ¿De acuerdo? O imaginemos que llega un gobernador y nos quiere prohibir un producto. Que de repente llega y diga, ¿sabes qué? Ya no se van a vender refrescos, porque considero por medio de la Secretaría de Salud que el refresco nos hace mal y queda prohibida su venta. Esa es una amenaza. También entran obviamente los riesgos físicos. Si yo coloco, digamos, un hotel en una zona donde pegan 3 huracanes al año, pues obviamente voy a tener el riesgo
de que un huracán me pegue y me haga perder el fruto del trabajo, me haga perder mi inversión. Entendido esto, cuando nosotros vamos a llegar a una organización, una de las formas de hacer este diagnóstico organizacional es aplicando nuestra matriz FODA. Es decir, vamos a estudiar cada uno de los elementos de la empresa, vamos a analizar su estructura, vamos a analizar sus productos, sus servicios, vamos a analizar todo lo que conlleva en esta organización para que podamos nosotros identificar cuáles son sus fortalezas, de modo que busquemos la manera de hacer más fuertes esos aspectos. ¿Cuáles son las debilidades? Para que cuando las identifiquemos busquemos cómo convertirlas en fortalezas o cómo neutralizarlas. ¿Cuáles son nuestras oportunidades? Para que sepamos la manera correcta de actuar cuando una de esas oportunidades llegue a nosotros. ¿Y cuáles son nuestras amenazas? Para encontrar la manera en la que nos vamos a alejar de ellas cuando sea muy probable que vayan a suceder. ¿De acuerdo? Ahora bien, para terminar esta actividad, les voy a leer un caso práctico sobre análisis FODA. Las preguntas sobre este caso práctico las podrán ustedes revisar dentro del contenido de preguntas en el modo de Classroom que vamos a habilitar para esta sesión. Yo procederé a leerles el caso práctico. El objetivo es que nosotros identifiquemos, por medio de este caso práctico, cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la empresa que estamos nosotros colocando aquí. Decimos que Alegrías La Regia se dedica a la venta de productos derivados del amaranto, es decir, productos alimenticios. Ellos están buscando expandir sus productos al mercado norteamericano. Para ello realizaron un diagnóstico organizacional por medio de una matriz FODA. Durante el estudio se identificaron las siguientes características detonantes. 1. Sus barras de amaranto son, según la percepción de sus clientes, las que tienen el mejor sabor de todas las que se encuentran en el mercado. 2. Debido a que el amaranto se cultiva de manera anual, en algunos periodos resulta complicado cubrir con las necesidades de materia prima. 3. Las políticas radicales del nuevo gobierno de Estados Unidos podrían provocar que los intentos de introducirse al mercado norteamericano no se realicen satisfactoriamente. Y 4. Debido al incremento de personas vegetarianas en Estados Unidos, la demanda de barras de amaranto en este país para consumir como postre ha aumentado al punto de que los distribuidores norteamericanos no pueden satisfacer la demanda. Muy bien, vamos a terminar nuestra sesión hasta este punto. Contestemos las preguntas una vez cerrado este video. Recordemos, tenemos que identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Por último, les quiero dejar una reflexión. Este diagnóstico FODA, esta matriz FODA, no solo es aplicable a las empresas, la podemos aplicar a nuestra vida diaria y es una herramienta que nos va a funcionar muchísimo para detectar la mejor manera de trabajar con nosotros mismos. Así que yo los invito a que una vez terminada la actividad, realicen un diagnóstico FODA de ustedes mismos. Identifiquen qué los hace fuertes, qué los hace débiles, cuáles son las oportunidades que tienen y cuáles son las amenazas que pueden existir en su entorno. Muchísimas gracias a todos por haber visto este video. Ojalá les haya gustado y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.